Bueno, entonces empezamos con esta clase 11, paso 11, que habla de las ordenanzas, ¿no? En la página 27. Y vamos a hacerlo rápido porque estas cosas en realidad, todos los que están aquí se han bautizado, ¿verdad? Ujú. Entonces todo esto ya lo han visto. Con vos, Bautizarse, no, yo no. vos no te bautizaste. Ah, bueno, está bien. Eh, y bueno, y Lucas también. Bueno, quiero decir que esto que habla del bautismo, las ordenanzas, ¿a qué se refiere las ordenanzas? En la Iglesia Católica le dicen ¿cómo se dicen? Los sacramentos. Sacramento. Los sacramentos o las ordenanzas. Bueno, acá lo llaman ordenanzas porque son órdenes del Señor. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el Señor Jesús nos dejó muchas órdenes respecto a nuestra conducta? Amar al prójimo, amar a los enemigos, perdonar, no juzgar, muchos. Y nos dejó la orden de ir y predicar, ¿no? También. Pero nos dejó dos órdenes que tienen que ver, por así decirlo, con el tema de las reuniones. Ahora, nos dejó dicho el Señor a qué día nos tenemos que reunir, a qué hora nos tenemos que reunir, cómo tiene que ser la reunión. No, ninguno de esos detalles dejó el Señor. ¿Por qué no lo dejó? Y la mayoría creemos es porque justamente los seguidores de él, los discípulos de él han salido en toda la historia, en todas las épocas, en distintos continentes, en distintos con culturas, etc. Entonces él dejó esa libertad. Entonces, ¿se acuerdan que siempre señalábamos esa diferencia entre cuestiones secundarias y cuestiones esenciales? Las cosas que vimos ahí en el plan de salvación, esas cuatro cosas, cuatro temas, ¿qué dirían ustedes? ¿Son secundarios o son esenciales, principales? Lo que vimos recién. Son esenciales, que Jesús es Dios, que murió por los pecados. En eso todos los cristianos estamos de acuerdo, incluyendo los católicos en su teología, que a veces enseñan eso, porque lo tienen en su teología. Pero después se agregaron muchas cosas más, ¿no? La Virgen y otras cosas, pero eso está. Pero estos que vamos a ver ahora son cosas secundarias, porque como digo, el Señor Jesús nos dejó instrucciones específicas y dejó libertad. Y son dos cosas que el Señor dejó que tienen que ver con la reunión. Una es el bautismo, como está acá, y la otra que está en la otra página es la cena del Señor. Son las dos únicas cosas que el Señor nos dijo que teníamos que hacer a nivel de cosas externas, como reuniones o así, porque todo lo demás que el Señor nos dijo que teníamos que hacer es de adentro, que tiene que ser bueno, tiene que salir de adentro y luego se tiene que traducir en acciones con nuestros prójimos, con el Señor, con nosotros mismos, ¿no? Las actitudes del corazón. Pero estas dos cosas nos dejó. Entonces, ¿cuáles son las dos órdenes o dos ordenanzas que nos dejó el Señor? Cosas externas que los cristianos teníamos que hacer en cuanto a reunión y culto. El bautismo y la cena. Entonces todo cristiano tiene que cumplir con eso. ¿No? Porque podemos decir, bueno, yo soy cristiano, ¿qué es lo esencial para ser cristiano? Creer en Cristo, estamos siempre diciendo. Y bueno, listo, entonces yo creo en Cristo y ya soy, yo lo confieso con mi boca también, creo y como el ladrón en la cruz, con eso alcanza. Pero el Señor nos mandó que si sos cristiano tenés que hacer por lo menos estas dos cosas que tienen que ver con la iglesia. Bautizarte y después tomar la cena del Señor. Entonces no puede ser que haya un cristiano que diga, bueno, yo soy cristiano, pero no. Yo creo en Dios, pero no en la iglesia. ¿Escucharon eso? Mucha gente dice así. Porque ha visto cosas en la iglesia malas y se ha decepcionado. Iglesias evangélicas y iglesias católicas. Entonces dice, no, yo me quedo en mi casa y yo oro a Dios en mi casa y leo la Biblia. ¿Está obedeciendo ahí al Señor Jesús entonces? No, porque el Señor le mandó primero que se bautice, que significa unirse, y segundo, que tome la cena regularmente, así que se congregue. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo? Es un cristiano que quiere obedecer al Señor, tiene que cumplir eso, que el Señor, estas dos ordenanzas. Entonces, vamos a leer Mateo 28, 19, 20. Vamos a Mateo.
28. Ujú. Bien, ¿querés leerlo a Lisa? Sí. Gracias. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos y bautícenlos para congregarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra todo lo que les he mandado, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Menciona ahí que se tienen que bautizar. Sí. Sí, ¿no es cierto? Hagan discípulos y bautícenlos. Bautizan. Entonces es una cosa que se nos ocurrió a nosotros. No, es lo que el Señor mandó. Entonces, ¿cuál es el primer paso que debe cumplir cuando alguien se hace discípulo de Cristo? Bautizarse. Sí, bien. Es una orden del Señor que nos dijo y que nosotros. Entonces, bien. El bautismo dice, ¿querés leer Lucas? Pero vos no tenés el libro. ¿Querés leer vos, David? Donde dice esta frase, el bautismo no es opcional. El bautismo no es opcional, sino es un mandato para ser obedecido por cada creyente. Sí. Exacto. ¿Es opcional entonces bautizarse para un cristiano? No. No. Bien. Ahora vamos al punto 2. No es opcional, ¿no? Pero ¿qué dice el punto 2? ¿Querés leerlo, Martín? A ver, o Katia. El segundo que hizo dos. Sí. ¿Acá? Sí. El bautismo no es un requisito para ser salvo. Entonces no es opcional, pero no es tampoco un Requisito. no es un requisito Para para ser ser salvo. Sino el resultado de que ya soy salvo. En el caso del carcelero de Filipos, ¿cuál es el único requisito para la salvación? Claro, entonces estamos diciendo que no es opcional, Ujú. pero ¿es obligatorio para ser salvo? Vamos a ver lo que dice Hechos 16, 30, 31. Quizá para cristianos sí. ¿Para ser salvo? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué pasa si yo no me bautizo? ¿No soy salvo? Vamos a leer Hechos 16. ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es lo esencial? Creen. A ver, vamos a ver en Hechos 16, 30, 31. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo? Bautícense. ¿Qué dijo? ¿Qué debo hacer para ser ¿Ser salvo? salvo? Sí. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí tenemos. Lo que es necesario para ser salvo, ¿qué cosa es? Creer. Que es lo mismo que dijo el Señor Jesús, lo mismo que dijo Pedro, lo mismo que dijo Pablo. Entonces, pero después, ¿qué dice en el versículo 33? Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó en él con todos los suyos. Claro, porque ya había creído, se bautizó. Está hablando acá de que Pablo estaba en la cárcel, hubo un terremoto, pudieron salir porque se cayeron las puertas, las paredes, y este hombre, el carcelero, viendo eso, que había sido un milagro y que ellos no se habían escapado, viéndose, quedó impactado y les dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y bueno, después cuando creyeron, se bautizaron. Pero, como siempre decimos, el versículo 33 indica que toda la familia creyó, no solo el carcelero. Primero, para ser salvo, creyeron. Después se bautizaron para dar testimonio de su fe, porque lo que dice ahí es que con el bautismo damos testimonio público de que ya somos salvos. Y yo siempre digo lo mismo, que es muy parecido al matrimonio. Cuando
se concreta, digamos, el matrimonio, digamos, cuando se comienza realmente la relación, es cuando el hombre le propone a la chica y le dice, ¿querés casarte conmigo? Y ella tiene que decidir sí o no. Y si dice que sí, ahí ya empezó la historia esa de amor. Pero en un momento, eso es privado, a lo mejor nadie se entera, a lo mejor es secreto, lo mantienen en secreto, pero no importa, el amor está ahí y la relación ya está. Pero en un momento tienen que dar un paso público, y eso que era entre ellos nada más, hacerlo público ante todos, que es la ceremonia del casamiento, donde el ministro le va a preguntar, ¿vos aceptás a esta persona como esposo? Y va a decir delante del testigo, va a decir sí o va a decir no. Y ya queda registrado públicamente ese pacto, ¿no es cierto? Y lo mismo en la relación de amor con el Señor. ¿Cuándo empieza? ¿Con la ceremonia del bautismo empieza? No, ya empezó antes, cuando le dijimos al Señor, sí, en nuestro corazón, puede haber sido en nuestra casa, en la iglesia o donde sea, ahí ya el Señor nos sella, porque lo que Él necesita es eso, nuestra voluntad, nuestra autorización, y ahí ya se produce. El sí, necesita un sí el Señor como el pacto. ¿Cómo? Para El que pacto, se haga el pues, el pacto. pacto. Porque es como el matrimonio. ¿Qué es lo que necesita para que se concrete? Necesita que la chica diga sí. Porque si dice que no, no se concreta. Estás en problema. Pero si dice que sí, ya está. Después todo lo demás va a venir, pero lo principal ya está, que es la voluntad de las dos personas de querer. Entonces, si Dios quiere, falta nuestra voluntad. ¿Querés? Y en el momento que queremos, ahí y le decimos que sí, y tomamos la decisión, allí se hace el pacto. Somos sellados con el Espíritu Santo, como el Señor dice, estoy a la puerta y llamo, si alguien abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él, quiere decir que entre el Espíritu Santo y ya. Pero luego pasa una ceremonia pública, que es el bautismo, donde también el ministro nos pregunta, ¿aceptás al Señor? Y uno contesta sí o no, delante de testigos. Entonces ya queda público eso. Ese es el bautismo. Para eso está. Por eso, si no está el bautismo, de última, no es que nos vamos, no somos salvos igual. Tenemos el caso del ladrón en la cruz, que no se pudo bautizar porque se murió ya, pero el Señor le dijo, bueno, como no te pudiste bautizar, yo te quiero salvar, pero no puedes. Dijo así el Señor, que le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué había hecho él? Creer, nada más, porque el Señor hace eso. Entonces, esta es la realidad del bautismo. Es una orden. ¿Es opcional? ¿La hacemos si queremos y si no queremos no la hacemos? No, lo tenemos que hacer, si podemos. Pero no es requisito para ser salvo. Hasta ahí se entendió, ¿no? Bueno, vamos a leer en Hechos, el libro de Hechos que viene después de Lucas, Hechos 2:41. Hechos 2:41. Sí, ya lo tenés. ¿Querés leerlo, Sonia? Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Muy bien, espera. Nos preguntaron. Hechos 2:41. Estábamos leyendo, ¿sí? Los que creyeron, dice, ¿qué pasó? Fueron bautizados, como 3,000, dicen. Y dice ahí, podés leer acá, el bautismo fue... El bautismo fue su manera de identificarse con la iglesia en Jerusalén, participando en sus actividades, tales como la predicación, la comunión, la cena y la oración. Así también. Así también nosotros, al bautizarnos, nos identificamos públicamente con la iglesia local. Claro. Allí es como que pasamos a ser miembros de esta iglesia, ¿no? Dice en el versículo 42. ¿Quién puede leer de lo que está? ¿Quieres leerlo, Sonia? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces perseveraban todos estos que se habían bautizado. Perseveraban, ¿qué quiere decir? Que no era una cosa que lo hicieron una vez, sino que era constante.
¿En qué cosa? Dice en la comunión. Comunión, ¿Qué más? La doctrina. En la doctrina, o sea, la enseñanza. ¿Qué más? el partimiento de ¿Y qué es el partimiento de pan? Es la La cena. cena. cena, ¿Qué más? la oración. Las oraciones. Orando, ¿no? Como la reunión de oración. ¿Qué hacemos? Así que fíjense, es lo mismo que hacemos nosotros acá en la iglesia. Pero lo que está diciendo esto es que cuando nos bautizamos, ahí pasamos a ser parte, digamos, oficialmente de la iglesia. Porque en realidad cuando ya aceptamos a Cristo, ya somos parte de esta iglesia universal que Dios conoce, que está en todo el mundo, ¿no es cierto? Pero por eso dice de la iglesia local, que la iglesia está en todo el mundo y en todas partes, pero hay iglesias locales y nosotros nos identificamos con esta iglesia acá, la calle Mercedes, por ejemplo. Que es una iglesia perfecta, ¿verdad? No tiene ningún defecto, ¿es así? No. No hay ninguna iglesia, porque justamente en la iglesia somos todos pecadores que venimos, discípulos que venimos a aprender, pero estamos aprendiendo, a veces lleva tiempo, ¿no es cierto? Porque Dios nos tiene que ir cambiando y eso a veces lleva su tiempo. Entonces en la iglesia sabemos que no somos perfectos, somos pecadores, nada más que hemos aceptado el perdón del Señor. Y ahora Dios tiene que trabajar en nuestra vida. Entonces, vamos a ver ese cuadrito que dice ahí. Algunos tienen conceptos equivocados del bautismo. Por tanto, es importante saber que, punto 1, que dice, El bautismo no nos salva. ¿el bautismo nos salva? No. Punto 2. Tampoco es un paso hacia la salvación. Tampoco es un paso, como digo, tengo que pasar por eso para salvarme. Tampoco. Si no, es un testimonio público de que somos De salvos. que ya somos salvos. Perfecto. Y número 3, ¿el bautismo nos hace más santos? No. No nos hace más santos, aunque sí nos motiva a vivir. Es lo mismo que la ceremonia del casamiento, donde yo me pongo el anillo. ¿Nos hace amar más al otro ponernos el anillo? No necesariamente. Si no había amor antes, no lo va a cambiar el anillo. Y si ya había amor antes, el anillo no va a agregar o nos va a estimular, como dice ahí, pero no va a cambiar. Es un símbolo. Y esto es lo que es el bautismo, es un símbolo. Que cuando nosotros lo vemos ahí, lo explica aquí al costado, después lo leen en la casa. El símbolo es que nosotros, ¿cuál será ese símbolo de que como que entramos adentro del agua y nos tapa el agua y después volvemos a salir? ¿Símbolo de qué será eso? De limpieza, purificación, pero entonces el agua esa es bendita y cuando salimos no es un símbolo. El agua no nos hace nada, nos lavará un poquito si estamos sucios, pero no, por dentro el agua no nos lava. Ojalá fuera así fácil. No, lo que nos lava es el cambio que el Señor va haciendo. Pero entonces es un símbolo también de que morimos a una vieja vida y cuando salimos como que resucitamos como el Señor a una nueva vida y empezamos una nueva vida de cero, donde el Señor realmente es así. Cuando aceptamos a Cristo, todo lo pasado, pisado, como se dice, y eso es un versículo que está en la Biblia que dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. De aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Quiere decir que Dios nos da una hoja en blanco para empezar de cero. Pero yo hice todo ese pecado terrible antes de cero, empezamos en cero. Yo me olvido de los pecados. Por supuesto, si tenemos que pagar alguna deuda, lo tenemos que hacer, pero no, el Señor nos dice, nunca más nadie nos va a poder acusar. ¿Por qué? Porque somos muy buenos y a partir de ahora nos vamos a portar muy bien. ¿Por eso? Es porque ¿quién pagó esos pecados? Por completo, el Señor con su sangre los pagó. Entonces nadie nos puede. El juez ya está, la deuda está pagada. Y nadie nos puede acusar. Pero si pecamos otra vez, bueno, esa sangre cubre todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Es un pacto eterno, donde la sangre nos cubre. Por eso podemos presentarnos delante del Señor, que no tiene pecado, y nosotros así como estamos, con todas las cosas que todavía llevamos, podemos venir delante de Él, no porque seamos muy buenos y ya no tengamos más pecados, sino porque nos cubre la sangre del Señor, que como el cordero ese que sacrificaba Israel, ese corderito inocente, y la sangre les cubría los pecados de Israel, y a nosotros nos cubre la sangre del Cordero de Dios, que quita, ¿qué cosa? El pecado de quién? Del mundo. Del mundo. Entonces estamos cubiertos por esa sangre.
Y Había un canto católico que decía. O cuando estaba ahí en la misa. Que se dice así, el Cordero de Dios. El Cordero que quita el pecado del mundo. Y nosotros podemos usar estas frases cuando porque son frases bíblicas, las dijo Juan el Bautista. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista cuando lo vio al Señor. Se refería a que los judíos tenían su corderito que sacrificaban en la Pascua para limpiar, para pagar por los pecados del pueblo. Y este Cordero de Dios murió también, ¿en qué fecha? En la Pascua. En la Semana Santa murió el Señor, nosotros le decimos así, para pagar los pecados de la humanidad. Y el símbolo es el bautismo, que entramos y salimos. Bien, y ahora vamos a dar la vuelta a la Cena del Señor. Y acá tenemos otro símbolo, muy bien. La Santa Cena fue instituida por el Señor Jesucristo la noche que fue entregado como señal del compromiso del nuevo pacto. Es sagrado y especial, pero dice, no es un sacramento o algo mágico. Arriba estamos, acá la Cena del Señor. Pero no es un sacramento o algo mágico, en la página 28. Sí, entonces vamos a leer 1 Corintios 11, 23, 26 al 26. 11, 23 o 26. Al 26. Listo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Al 26. Bien, muy bien. Entonces ahí tienen el punto 4. Viene, por favor, la 1 Corintios, según el versículo 26. ¿Qué cosa anunciamos cuando tomamos la cena? El pacto. Fíjate lo que le dé vuelta al versículo. La muerte. La muerte. Porque, ¿qué simboliza el pan y qué simboliza el vino? Claro, el cuerpo que fue sacrificado y molido, como dice, y la sangre del vino representa la sangre. Entonces, cuando alguien pregunta, ¿y qué es eso? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Estamos anunciando, La venida. y como dice ahí, la muerte. La muerte del Señor. La muerte del Señor, hasta que Él venga. Bueno. Que es lo esencial de nuestra fe. Gracias a que el Señor Jesús murió, nosotros estamos acá y existe la iglesia, porque pagó por nuestros pecados. Entonces, esto es esencial. ¿Qué anunciamos? ¿Y hasta cuándo? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga. ¿Quiere decir que lo tenemos que parar de hacer en algún momento esto? No. No. Entonces, ¿y qué significa hacer esto en memoria de mí? Porque el Señor dijo, hacer esto en memoria de Él. ¿Qué significará eso? Claro, que no nos olvidemos nunca de eso. Claro, es un pacto que hicimos. Pero como nosotros nos olvidamos, porque no lo vemos a Él, porque estamos ocupados con nuestras cosas, Él puso que lo hagamos esto siempre en memoria de Él para no olvidarnos nunca. Fíjense que en Israel, el pueblo de Israel pasaba algo igual. A ellos les dijo el Señor que una vez por año tenían que dejar todo lo que hacían en el campo, su trabajo, todo, y tenían que todos ir a Jerusalén una semana o varios días y ahí festejar la Pascua. ¿Qué recordaban en la Pascua? Allí se sacrificaba ese corderito que pagaba por los pecados y recordaban cuando ellos salieron de Egipto. Eso es lo que se recuerda en la Pascua, quiere decir que pasa por arriba, porque ¿qué es lo que pasó en Egipto? La última plaga pasó el ángel de la muerte matando a todos los primogénitos. Pero Moisés les había dicho a los judíos, al pueblo de Israel, que en el dintel de la puerta maten un corderito y pongan la sangre del corderito, pinten sobre el dintel de la puerta. Y cuando el ángel de la muerte, que vendría a ser el juicio de Dios, pase por arriba de ellos, en las puertas donde viera la sangre, ahí no iba a matar a nadie. Esas estaban cubiertos por la sangre.
Y así fue. Esa fue la última plaga. Y después de eso el faraón, que no los quería dejar ir, cuando murieron todos los primeros primogénitos de Egipto, menos los hebreos que estaban en Egipto, porque tenían la sangre que los cubría del juicio de Dios, el faraón los dejó ir recién. Y ahí se fue todo el pueblo y salieron, pero estaba el Mar Rojo, y detrás se arrepintió el faraón y los salió a perseguir, y Dios abrió el Mar Rojo, les permitió pasar del otro lado. El faraón que los quiso seguir se cerró el mar y murieron, y el pueblo fue libre. Eso es lo que todos los años los judíos tenían que, una vez al año, acordarse eso, de dónde venían ellos, de dónde habían salido, que eran esclavos. Pero el Señor los había liberado, y los había librado del juicio de Dios mediante la sangre de un corderito. Por eso ellos mataban un corderito en la Pascua, y cuando Juan el Bautista vio que venía el Señor, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y qué imagen esa, ¿no es cierto? Que es como que sobre nosotros tenemos la sangre esa. Y cuando Dios está enojado por el pecado, que tiene que estar enojado y castigarlo, incluyendo el pecado que hacemos, pero ve la sangre esa y entonces pasa de largo. Y eso significa Pascua, que pasa de largo. No nos va a tocar a nosotros el juicio y la ira de Dios, aunque nos correspondería, porque somos pecadores. Pero ¿quién pagó por nosotros? Cristo. Tenemos otro que es seguro de vida. Tenemos el perdón de Dios. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, ¿no? Porque por gracia, dice, somos salvos, no por buenas obras que hayamos hecho. Estamos protegidos debajo de esa sana. Y eso, así como los judíos tenían que una vez al año dejar todo lo que estaban haciendo y irse a acordar de eso que había pasado hace mucho, y que entonces por ahí se olvidaban, acordarse cada año ellos de dónde habían salido, quién los había salvado. Y la cena no es lo mismo. Tenemos que dejar todo lo que estamos haciendo en la semana, el trabajo, la familia, los deberes, la comida, todo eso, y ir a juntarnos donde hay un pan y un vino. ¿Y para acordarnos de qué? ¿Hacer memoria de qué? De Jesús, pero específicamente que de su muerte, de los 10 mandamientos, de su cuerpo y de su sangre, de la muerte, porque eso para nosotros, ¿qué significó? Nuestra salvación. Significa. Entonces, para que nunca nos olvidemos de eso, el Señor en su sabiduría puso que regularmente nosotros tengamos eso presente. Y ese es el propósito de la cena, de hacer memoria de mí hasta que yo venga y anunciar qué cosa, de los 10 mandamientos. Su venida. No, anunciar, fijámonos de vuelta. Perdón, su muerte hasta su venida. Anunciar su muerte. ¿Por qué la muerte? Porque eso es lo que nos da salvación. Esa es la predicación del Evangelio, las buenas noticias, que Dios nos ofrece el perdón en la sangre de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, ese es el propósito de la Cena del Señor. Es opcional, si quiero lo hago, si quiero no, es una orden del Señor. Ahora, como la otra, nos dejó específicamente dicho, por ejemplo, cuántos milímetros de agua tiene que tener la pileta. Dice eso acá, si puede ser un río, puede ser un bautisterio, puede ser una bañadera. ¿Nos dejó dicho acá? No, esos detalles. Y con la Cena del Señor, ¿nos dijo qué día, a qué hora hay que hacerlo? No. ¿Qué día de la semana hay que hacerlo? ¿Dice? No dice. ¿Dijo cuántas veces hay que hacerlo? Tampoco dice. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que en distintas épocas, en distintos lados, todas esas cosas son secundarias. Lo principal es el símbolo. Incluso hay países donde no hay vino. Por ejemplo, en Alaska, antes, ¿no? Ahora, bueno, se puede importar en todos lados, pero pónganle hace 100 años en Alaska, que todo hielo, están los esquimales viviendo ahí. ¿Dónde van a conseguir vino ellos si no hay vides, no hay nada? O en la selva africana, o acá en el norte, en el Chaco, en el monte, tampoco hay vino. ¿Qué iban a tomar entonces? Entonces, había vino, en esa época les eran las cosas comunes que había en Israel. Había en los cultivos comunes en Israel, como todo el Mediterráneo, todos los países que están alrededor del mar Mediterráneo, Italia, España, Francia, Grecia, Israel, todos esos países tienen un clima que se llama clima mediterráneo, que es el que hay en Córdoba, que es muy lindo y muy agradable, porque no es ni muy frío, o sea, no es que hay nieve todo el año, pero tampoco es muy caluroso como en el desierto del Sahara, que no se puede estar. Es templado y es exactamente el clima que hay en Córdoba.
Y el paisaje es muy similar de Córdoba al de Israel, que son sierras, ¿vieron? En Israel también, y que es seco, no hay humedad, y es muy agradable porque nunca hace ni mucho calor, ni tampoco hace tanto frío. Es más o menos templado todo el año. En cambio en la Patagonia hace un frío bárbaro y en Misiones hace un calor bárbaro, pero ahí está templado en Córdoba, el clima mediterráneo. En ese clima crece la vid y había había 3 cultivos principales en Israel, que lo mismo en España, en Italia, que eran la uva, es decir, la vid, la higuera, el trigo, y con eso la dieta de la gente era eso. El trigo, ¿qué hacían con el trigo la gente? Pan. Y con la vid hacían vino, que lo mezclaban con agua, como acá se toma a veces en el almuerzo, y tomaban eso, no para emborracharse, sino era una bebida dulce, por así decirlo. No era tan fuerte como el vino de ahora. Y bueno, y después la higuera o el olivo. Las aceitunas también crecen ahí, como en el jardín de los olivos donde estuvo el Señor. Y con eso ellos hacían todas las comidas, hacían tartas y tortas y todo mezclado con pasas de uva o con higos, ¿no es cierto? Y era lo que había ahí. Y carne, bueno, un corderito, un cabrito también. Entonces, en base a eso, el Señor tomó eso que había, que era común ahí, y tomó un líquido y algo sólido, pan, lo más básico. Entonces, bueno, si no hay vino no hay problema, puede ser jugo. Si hay de uva, mejor, porque se parece. Y si no hay pan como el de allá, por ejemplo, en Venezuela hay arepa, no sé qué comer en la cena del Señor. Pero bueno, no es eso lo principal. En la Iglesia Católica te da una hostia, que es así como un pan especial. No hay ningún tipo de pan especial ni nada. Es simbólico. Es como el anillo, no importa si es redondo, cuadrado, de oro, con diamantes, de lata. Es un símbolo. Entonces no es en sí importante. El Señor nos dejó libertad para eso. Incluso el día para reunirnos. Hay iglesias que toman la cena todas las semanas, como la de nosotros. Otros la toman una vez por mes. Otros cada 2 meses. Otros cada 6 meses. No está escrito. Entonces no podemos decir, uy, qué mal. A mí me gusta así como hacemos nosotros. Y esto es bueno saberlo, que en la reunión de la Cena del Señor se da un pequeño mensaje. ¿Cuál es el tema de ese mensaje? Todos los domingos. Siempre va a ser el mismo. Es acerca del Señor. En la Cena del Señor no hablamos de temas de matrimonio, temas de finanzas, eso lo hacemos en el culto, ¿no? Temas para criar hijos, todo eso lo ponemos en el culto. En la Cena del Señor solamente vemos un tema, y es que nuestros pensamientos vayan a todos los domingos nos acordemos de lo principal, de lo esencial, y eso a mí me gusta mucho, porque yo una vez iba a una iglesia, fui 10 años, donde se hacía muy espaciado, una vez cada 3 meses, y después todos los otros domingos los temas eran muy buenos, porque temas muy buenos sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre las finanzas, pero no estaba el Señor en medio, lo principal, ¿no? Bueno, a mí me gusta eso, pero no es obligación. Entonces, acá podés leer, Martín, dice, este pasaje nos enseña el significado de la Cena del Señor. Este pasaje nos enseña el significado de la Cena del Señor. Es un recordatorio de la obra de Cristo, de su sacrificio en la cruz por nosotros y de su segunda venida. Según los versículos 24 y 25, ¿Qué simboliza en el pan y la copa podemos escribir el pan, que simboliza el cuerpo, y la copa, la sangre. Bien. Y después dice, vamos a leer de vuelta en 1 Corintios 11, pero un poquito más adelante. Estábamos leyendo 1 Corintios 11, 27 al 31. ¿Tenés vos, Sonia? Sí.
El 31. Sí, ¿Leo? sí. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Sí, Por lo cual hay enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. bien. Sí, Así. sí, pues nos Examinásemos. nacemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Exacto, bien. Dice, ahora lea 1 Corintios 11, dice el versículo 28, dice que antes de participar en la cena debe probarse cada uno o examinarse cada uno. Para usted, ¿qué significa esto? Si sos digno. ¿Y hay alguno digno? No. Y entonces estamos en el horno. Ninguno podemos. Lo que está diciendo es, sí, como participar dignamente. No quiere decir ser dignos porque no somos. Quiere decir, ¿cuál es la actitud que tenemos que venir delante del Señor? Porque puede ser que hayamos pecado durante la semana. Puede pasar. Puede pasar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya no podemos tomar más. Ya lo vimos eso, ¿se acuerdan de la Confesar los confesión? pecados. Tenemos que confesar el pecado. Y entonces dice que si confesamos nuestros pecados, Dios va a ver y puede ser que nos perdone. Dice, ¿sí? No dice, ¿cómo dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de algunas maldades. Dice, ¿sí? De toda maldad. Entonces, lo que quiere decir aquí es que si venimos delante del Señor, no es que tenemos que ser dignos porque no lo somos, tenemos que haber confesado, haber arreglado las cosas con Él para tomar, porque si lo que está diciendo ahí, que puede ser que venga alguien y diga, y bueno, yo tomo la copa así, sin pensar en lo que está haciendo. Entonces eso puede pasar. Y lo que el Señor dice, no tiene que pasar eso. Cuando venimos acá y tomamos el vino y el pan, acordémonos de que es el sacrificio por nuestros pecados. Entonces, si hemos pecado, primero pidámosle al Señor perdón, arreglemos las cuentas con Él y participemos de eso. ¿Y cuánto tarda para venir el perdón de Dios? O sea, que yo le pido perdón ahora, dentro de una hora o dentro de 2 semanas me va a llegar el perdón. Sí. No es inmediato, porque miren, es como ustedes con su hijito chiquito. Si su hijo chiquito hizo algo malo, ¿no? A veces los chicos hacen cosas malas y se ponen bravos y no quieren aceptar que hicieron mal y uno le dice, está muy mal, pedí perdón y no quieren pedir perdón. Pero si su hijito chiquito viene y sinceramente él se dio cuenta que se me dice, mamá, perdóname. ¿Ustedes cuánto tiempo tardan en perdonarlo? A ver, voy a ver, la semana que viene te perdono. ¿Es así? En el momento que pide perdón, bueno, acá tenemos una pequeña madre, dejémoslo aquí. A veces tarda. Muy bueno, la ocultación. Depende de la edad. Pero lo que nosotros tenemos, ¿se acuerdan que decíamos que cuando delante del Señor somos como niños? Siempre vamos a ser como niños chicos. Porque estamos aprendiendo, aunque tengamos 50 años, somos discípulos, somos hijos que estamos aprendiendo. Entonces, el Señor nos perdona si realmente se lo pedimos sinceramente y por supuesto, la idea es no volver a repetirlo. Pero si somos sinceramente arrepentidos, no lo vamos a querer repetir, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo acá. No que nosotros tengamos que ser dignos para tomar la cena, porque nadie sería digno. Es que no es por mérito nuestro, sino que tenemos que tomar dignamente la cena, es decir, entendiendo lo que estamos haciendo. Y él dice que porque algunos lo toman así nomás, sin pensar lo que están haciendo, quiere decir que tienen pecado en su vida, pero no les importa, van a la iglesia y siguen, se van enfermando, porque ahora ya son hijos de Dios.
Entonces, cuando no eran hijos de Dios, Dios deja que hagan lo que quieran, pero cuando ya son hijos de Dios, Dios los disciplina, los va apretando, así como nosotros a nuestros hijos. Si nuestros hijos siguen haciendo mal y no les importa nada y ellos siguen desobedeciendo y siguen desobedeciendo, ¿los vamos a dejar que hagan lo que quieran? Si son chiquitos, no, los vamos a disciplinar. Tenemos que, para su propio bien, tenemos que ponerle límites. Y acá lo que está diciendo es todo un tema hoy, porque los padres no quieren poner límites, dicen que quieren ser amigos de los hijos, pero también nos dicen que no, que si son chiquitos hay que ponerle límites. Hay que ponerle límites. Entonces no escucha, sí que nada. Miro para abajo, paso mejor mirando el piso. Hay que poner límites y el Señor nos pone límites si somos hijos del que no sé qué. Como haríamos nosotros con nuestros hijos. Por eso dice que algunos están débiles y algunos incluso duermen, quiere decir que murieron. Eso puede pasar. Yo a veces le digo al Señor, mira Señor, si alguna vez yo me pongo tan rebelde que empiezo a hacer cosas malas y no cambio y sigo, insisto, prefiero que vos me mates y me lleves y no que yo haga un desastre acá, ¿no? Y a veces el Señor, yo digo así, ¿no? Pero bueno, yo no tengo hijos ni nada. Es otra cosa, yo digo a veces eso. Pero bueno, el Señor nos pone límites si necesita. Entonces, en este caso, cuando vamos a tomar la cena, tenemos que entender lo que estamos haciendo, ¿no? Es como cuando vamos a festejar el cumpleaños de la abuela, ¿sí? No es que vamos para comer pizza estamos festejando el cumpleaños de la abuela, hay que pensar en la abuela y saludarla a la abuela y estar pensando en lo que uno está haciendo, ¿no? Es lo mismo en esto. Así que bueno, y para terminar, lea 1 Corintios 27 al 31, ya lo vimos. Entonces, probarse cada uno, ¿qué significa? Examinarse cada uno. Darse cuenta si uno es... Analizarnos. O sea, si es digno en ese momento, o sea, haber confesado todo al Señor. Si confesamos. Estar limpio de pecado como para... Claro, si tenemos las cuentas arregladas. Sí. Y no comer un Hay hermanos que dicen, mira, yo no he podido arreglar las cosas con el Señor y estoy luchando con eso y no quiero tomar la cena, se autodisciplina. Yo por mi parte tiendo a decirle, pero mira, no es muy difícil arreglar las cosas con el Señor, tenés que, si realmente vos te sentís mal, quiere decir que estás arrepentido. Vos le pedís perdón y si te estás dando cuenta, por eso te sentís mal, entonces lo que tenés que hacer es pedirle perdón y creer que el Señor te perdona. Porque lo que pasa es que muchas veces no creemos eso, y también es como perdonarnos nosotros. Pero bueno, puede ser que eso sea. Pero cuando viene alguien acá y no lo conocemos, quiere tomar la cena y entra de la puerta, ¿qué harían ustedes si son el pastor, por ejemplo? No te conozco. No lo conocemos. O lo que se pasa acá es preguntarle, ¿usted es bautizado? Y si dice que sí, bueno, entonces estamos confiando en su palabra. Si miente, el problema lo va a tener. Porque fíjense que interesante que acá no dice que va a venir el pastor a examinarnos. A ver cómo estás vos, a ver, confesame. Antes de tomar la cena yo quiero ver cómo estás. ¿Dice así? ¿O dice examínese cada uno? Cada uno, fíjense, estas cosas son entre Dios y nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con él si el pastor no le pregunta, no sabe? Una persona que fue invitada y toma con él el pan sin saber, que por ahí no es cristiano, no sabe qué es y lo toma. Claro, y no pasa nada porque es claro, es vino y pan, no se va a morir ni veneno, como dice acá, no es mágico. A mí me pasó, ¿sabes? Vos dijiste eso, claro. Sí, porque cuando yo empecé a ir a la iglesia evangélica hace muchos años. Sí. Y no sabía eso yo. Claro. Yo era católica. En la iglesia católica todos. Claro, y cuando yo fui, me llamó la atención que eran tan chiquititos. Sí. Que eran tan poquita la merienda. Era un pedacito de pan y la copita. Porque no era la hostia. No, y aparte eran un grupo de mujeres que era en la iglesia de... muy informal. Tamatea. Y era un grupo de mujeres y éramos muchas, éramos como 100 mujeres. Sí. Y yo iba solo los jueves, iba con Lucas. ¿Y ahí tomaban ellos? Y daban la cena. Mirá vos, qué bien, los días jueves. Me senté atrás porque con Lucas era chiquito, en el cochecito, vinieron y me trajeron. Yo pensé que era la merienda. Buenas tardes.
Yo la tomé y no sabía que era la cena. Pero bueno, vamos a contestar entonces la pregunta. Dios. ¿Qué le pudo haber pasado a ella? Dios se enojó y dijo, ¿por qué tomaste? No, la perdonó, No porque tenía te ni perdono semejante No cosa. la verdad que- sabía. Y nuevamente, no es algo más. A ver, ¿qué pasa si una persona se pone el anillo de casado y no está casado, pero piensa que es un anillo de juguete, qué sé yo, y se lo pone? ¿Cambia algo eso? No cambia nada. simbólico, Entonces no pasa nada. Porque Dios sabe y Dios ve todas las cosas. ¿No estaba queriendo hacer algo malo esa persona? No, está actuando por ignorancia, entonces eso Dios no, claro. Así que no pasa nada. Miren qué interesante, que qué día hacían la cena. Los jueves. Jueves, miren. ¿Ven? No hay problema. Se puede hacer jueves, se puede hacer. Nosotros hacemos el domingo porque en el libro de Hechos cuenta que Pablo, los hermanos se reunían el primer día de la semana, que era el domingo. Porque en ese día que había pasado el domingo con el Señor Jesús. Cuando murió, lo Resucitó. enterraron en viernes, lo enterraron, estuvo 3 días y el domingo resucitó. Entonces por eso los hermanos ya desde la primera época del cristianismo se reunían los domingos. Pero yo siempre digo, mi hermano está en un país musulmán donde los días libres feriados son los viernes, que es el día de los musulmanes que van a la mezquita. Y entonces los domingos es un día laboral, tiene que ir al trabajo, los chicos van a la escuela, así que las reuniones de la iglesia se hacen el día viernes y no hay problema, porque el Señor no dijo específicamente un día ni nada, nos dio esa libertad en estas cuestiones secundarias. Muy bien, y finalmente en 1 Corintios 10, 16, 17 enfatiza, dice otro aspecto de la cena del Señor, que es, ¿cuál aspecto es? En la pregunta 8. Vamos a leer 1 Corintios 10, 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros como ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo? Pues que el ídolo es algo, sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Hasta ahí era el 10. Entonces, solamente la parte que dice que cuando nosotros tomamos esta copa es una copa de comunión. Estamos teniendo comunión con el Señor, compañerismo, estamos en compañía de Él. Y también estamos en compañía con nuestros hermanos. ¿Se acuerdan cuando decíamos que en la iglesia éramos todos tan diferentes y a veces venimos de distintos lados, distintas costumbres, distintas ideas, distintas edades, distintas familias, distintos todos, países? Y entonces, pero en este momento todos somos un cuerpo, porque estamos pensando todos en lo mismo, que es el Señor al que amamos y Él nos ama a nosotros, y estamos teniendo comunión con Él y con nuestros hermanos, recordando la muerte. Entonces este es un momento muy importante para tener comunión. Nosotros, no sé si van a ver a veces que si vienen a la cena a las 9:30, van a ver que hay hermanos que vinieron temprano y están en silencio. Y procuramos a veces sí, a veces no es tan importante, pero a mí por lo menos me gusta, entrar así en silencio y cada uno sentarse, sin saludarse por ahí. Hola, ¿qué tal? Yo no te vi, el otro día te quería hablar. No, ni bien llegamos en la cena, nos sentamos cada uno en su asiento y empezamos a orar y tenemos comunión primero con el Señor. Y sí, después de la cena, cuando terminamos, ahí nos saludamos y todo. Así que bueno, eso es algo a tener en cuenta. Vos lo viste, ¿no? Muchas veces que cuando entramos en la cena, pero a veces uno saluda y no hay problema, no pasa nada, porque eso tampoco es una regla. Acá sería en comunión con Cristo, ¿no? Claro, entonces dice, ¿qué es tener comunión? La palabra misma lo dice, si la separamos en dos partes, ¿qué es comunión? Común, unión. Entonces tener comunión es tener una cosa en común entre todos. Con el Señor y con los hermanos. Y con los hermanos. Y con los hermanos, pero primero con el Señor, sí.
con este que preguntabas qué pasa con una persona que entra y sin saber toma. Nuevamente, estamos diciendo siempre que somos como niños delante de Dios chiquitos. Y este es como el caso de un niño que viene y no sé, agarra las joyas de la abuela y se cree que es un juguete para jugar. Porque es ignorante, porque es niño. Así nos ve Dios, ¿no es cierto? En ese caso, nos ve como niños ignorantes que muchas veces lo somos respecto a las cosas espirituales. Por eso tenemos que tener esa humildad, estamos aprendiendo, ¿no? Pero antes de que nos enseñen, ¿cómo vamos a saber? Entonces, bueno, a los niños cuando hacen así chiquitos y sabemos que no saben nada, los disculpamos porque sabemos que son ignorantes. Bueno, algunos tienen, entonces vamos a leer este último cuadrito y yo les hago unas preguntas. Entonces, la Santa Cena, ¿es algo mágico? ¿Hay algo mágico en el pan que cuando yo lo tomo o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay algo especial en ese pan que alguna gente me quiere llevar de este pan porque este pan es especial? No, es un pan común porque es un símbolo, no es algo en sí. Representa otra cosa. Bien, ¿nos hace más santos tomar la cena? Lamentablemente no, ojalá fuera así que yo como un pedazo de pan ya soy más santo. No, depende de mis decisiones que yo tomo todas las semanas y cómo yo combato contra la tentación y eso. 3. Bueno, esto es importante porque la Iglesia Católica enseña que en el momento de la comunión, como lo llaman ellos, la Eucaristía, que significa comunión, Eucaristía significa en griego, significa comunión. En el momento de la comunión, en ese momento dicen que el vino y el pan se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo, literal. O sea que si yo como la hostia estoy comiendo el cuerpo de Cristo. ¿Esto le enseña la Biblia? No, sino que son símbolos del cuerpo de Cristo, que es otra cosa. Como ¿no es cierto? La foto de una persona no es la persona, representa a la persona. La persona está acá, eso es otra cosa. Así que son símbolos, no es la sangre de Cristo y literalmente, ¿no? Que de paso yo no sé por qué las personas toman en la Iglesia Católica el pan, pero no el vino. ¿Vos sabés por qué? Porque el vino lo toma solo el cura. El cura, sí. Sí, no sé por qué será eso, pero bueno, acá en la Biblia nos habla de que tomamos el pan y el vino. Cuando son comunidades chicas, por ejemplo, en los Sí. pueblos y eso sí, Sí, se toman toman de los la dos. misma copa y Sí, le va pasando mira, por a todo todos. poquito cada uno Creo que de los las monaguillos copas. también tomamos, ¿no? Sí. Y los monaguillos también, pero la gente no Pero pasa en general cuando pasa al en frente. todas no. las iglesias no hacen. Sí. No sé, la verdad, porque nunca Y después la pregunté. Iglesia tiene, católica, lo que llaman la primera comunión. ¿Por qué es eso? Porque bueno, como lo bautizan de niño, que entonces ellos dicen, no entienden. Entonces luego cuando ya tiene edad, recién ahí empieza a tomar la cena, la comunión, el pan y el vino, porque ahí ya entiende. Bueno, si fuera así está bien, el problema es que claro, en realidad tendría que bautizarse cuando es grande, porque ahí recién puede decidir y entender qué es el bautismo cuando es bebé. No. Esto produce una gran diferencia porque significa de alguna manera que la Iglesia Católica cree que todas las personas de Argentina son cristianas porque se bautizaron de niños. ¿Y eso es lo que enseña la palabra? No. El cristiano es aquel que toma una decisión. Y eso lo puede hacer un adulto. Un niño también, pero un niño que piensa ya, no un bebé de meses. Eso no te hace cristiano el agua. Entonces aquí vemos esto muy importante respecto al bautismo. El agua no te hace nada. Es que al bebé el agua esa no le hace nada. Nosotros a veces a los bebés los presentamos en la iglesia para que el pastor ore, como el Señor Jesús bendijo a los niños, oró por ellos. Bueno, nosotros traemos al bebé, las parejas, y lo traen para que lo conozca la iglesia y para que el pastor ore. Pero no estamos diciendo que ese niño entonces a partir de ahí es cristiano. No, va a tener que tomar una decisión. Por más que los padres sean muy buenos cristianos, dicen así, el Señor no tiene nietos. Dios no tiene nietos, tiene hijos, pero no tiene nietos. Eso es muy importante para todos los que somos hijos de cristianos, como era mi caso también. Mis padres eran cristianos, hay que ver si yo acepto o no acepto. Tenemos que tomar una decisión nosotros, cuando ya somos grandes y entendemos. Entonces, recién ahí nos bautizamos.
Primero aceptamos al Señor, después nos bautizamos. Amén. Bueno, la Iglesia Católica tiene también lo que llaman la confirmación, ¿no?, de los niños, que se supone que ahí ellos como que toman una decisión, confirman de que ese bautismo que hicieron de niños, ahí lo confirman que sí que ellos quieren. Pero en realidad, como sabemos, los chicos lo hacen sin entender nada y porque hay que hacerlo, porque todos lo hacen, porque los padres lo mandan. Entonces tampoco está funcionando. Ojalá. Y pasa, hay veces, ¿no es cierto?, que hay algunos que sí entienden y lo hacen, y en ese caso son cristianos. Yo creo que sí, porque lo que ellos entienden es que son pecadores, que si entienden, porque la Iglesia lo enseña, hasta Cristo que murió, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y si ellos creen en eso y lo confiesan, dice que son salvos. Pero bueno, a lo mejor no tienen toda la enseñanza bíblica como tenemos nosotros para entender mejor, para tener seguridad de que están salvos. Muchas veces ellos no están seguros, seré salvo o no seré salvo, porque piensan que tienen que hacer buenas obras. Y son salvos. Si ellos supieran la seguridad, tendrían mucha más seguridad y podrían hacer muchas cosas. Y hay algunos cristianos que lo saben y están seguros de ellos, y porque están seguros ellos hacen mucho. Porque lo que nos da esa seguridad de salvación es eso, nos da una seguridad que ya estamos más firmes en la vida y podemos encarar cosas, porque sabemos que no depende que si yo soy bueno o malo. Cristo pagó por mí, yo soy libre ya. Y me afirmo en esa sangre que es como una roca. Ahí yo me paro. Y no porque yo sea bueno, no porque yo sea, sino porque Cristo es bueno, porque Cristo murió. Y eso me da una gran seguridad en la vida, me permite crecer, me permite madurar, me permite desarrollarme, me permite servir a otros. Porque ya no me tengo que preocupar yo, si tengo que agradar a Dios, Dios se enoja conmigo. No vivo con miedo a Dios, porque ya lo conozco, porque conozco su palabra, conozco cómo es Él, que Él me ama, que Él me perdona. ¿Cuántas veces me perdona? ¿Hasta cuántas veces me perdona? A ver, digan ustedes. 70 veces. ¿Se acuerdan de Pedro? Sí. Que le preguntó al Señor, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a un hijo que me pide perdón? ¿Hasta cuántas veces? ¿Hasta 7 veces? Dijo Pedro. Y dijo, ya 7 veces es una barbaridad. Porque si hace lo mismo de vuelta, otra vez lo perdono, bueno, una vez, pero 2 veces, otra vez lo perdono. Bueno, pero 3 veces, bueno, pero hasta 7 veces, pero ya más no, ¿no? ¿Qué le respondió el Señor Jesús? 70. Hasta 70 veces 7. O sea que el 7 era un número sagrado para los judíos, representaba la perfección. Entonces, lo que esto significa es que es siempre. Así nos dijo Dios que tenemos que perdonar nosotros. Y entonces Él también, porque esto es lo que Él nos dijo, que su perdón es infinito, es eterno, hasta que estemos aquí. Por eso, afirmados en eso, que tenemos ese perdón, que Dios nos ama, que no lo vamos a perder, que no tenemos que estar con miedo, que Dios nos va a, sino que porque Cristo ya pagó, ya Él sobre sus espaldas Él cargó todo, Dios ya lo castigó a Él, entonces yo puedo zafar, puedo ser libre y puedo dedicarme a crecer, a madurar, a aprender, a servir, a seguir al Señor, con libertad, con seguridad. Entonces, bueno, y hay algunos católicos que son así porque han entendido esto ellos en su interior, y los vamos a ver en el cielo y vamos a estar juntos también, ¿no es cierto? A veces quizás no han leído toda la Biblia o todo, pero ellos tienen esa seguridad. Tampoco lo sabremos nunca porque está en la misericordia de Dios. Está en la misericordia de Dios, exacto, y Él sabe bien, como decimos, esta iglesia universal, la real, que son todos los creyentes que están repartidos por todos lados. Él conoce bien a todos, ¿no? Así que bueno, aquí entonces ahí está abajo la aclaración de estos 4 puntos. ¿Querés leer uno, Sonia? Vos 2, Martín. 1, la Santa Cena. La Santa Cena no es un sacramento o algo mágico. No es algo mágico. Número 2, No nos hace más santos, aunque sí nos motiva a la santidad. vos, Sonia. Número 3, ¿Sí? perdón, Katia. La copa no se convierte en la sangre ni el pan en el cuerpo de Cristo, sino que lo simboliza. La Santa Cena es un recordatorio del sacrificio de Cristo hasta que Él venga. Y número 4, ¿querés leerlo, David? Es un acto de obediencia en un momento de comunión con Cristo, con nuestros hermanos. Bueno, hemos terminado esta lección
sobre los dos ordenanzas que el Señor dio respecto a las reuniones. ¿Cuáles son? El bautismo, que tenemos que cumplir los cristianos, cosas que tenemos que hacer en la iglesia, el bautismo y la Santa Cena. Y después todas las otras mandamientos que el Señor nos dio dentro y fuera de la iglesia, pero respecto a reuniones es eso. Bien, lo que vamos a hacer es que como ya la clase que viene termina Mirta, va a ser nuestra última clase la clase que viene. ¿En serio? Sí, entonces nos vamos a saltear el paso 12 que habla de la familia, porque es lamentable, no podríamos haber visto, pero no nos da el tiempo, suspendimos clases, empezamos más tarde porque yo estaba afuera. Entonces, para terminar, que habla de la familia, que es un tema que en realidad va más para los matrimonios, eso, y bueno, yo no estoy casado, así que bueno, digamos que no es un paso que sea específicamente, es un tema especial que se trata en las reuniones de matrimonio y a veces se tratan los mensajes de la familia. Entonces vamos a saltearnos al último, que es el paso 13, siguiendo a Jesús. Entonces la tarea para la semana que viene es contestar las respuestas del 13, sí. ¿Sí? Y ¿cómo se llama? Hoy terminamos temprano incluso. Sí. Y porque esta era una lección que, como decimos, ya lo habíamos visto, mucho de esto, cuando en las clases de bautismo, ¿no es cierto? Igual se puede hacer en casa, sí. Exacto, se puede hacer en casa. Igual lo pueden hacer ustedes en casa el 13. Pero para la semana que viene lo que hay que traer contestadas son las preguntas del 13 y tiene ahí un poquito de tarea y un último versículo para memorizar. ¿Sí? Bueno.